Ok, continuamos con el tercer ejercicio de trigonometría con ángulos notables. El tercer ejercicio dice resolver el siguiente triángulo rectángulo cuyos valores del ángulo beta es 60 y el lado C vale 3 medios de centímetro. Entonces, si hacemos un análisis, tenemos un lado y un ángulo. Por tal manera vamos a iniciar a aplicar las razones trigonométricas para conseguir los datos que faltan. Como nos están dando un ángulo, tenemos que ver según ese ángulo quién es el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. Observemos que como nos están dando beta, significa que estamos viendo los catetos a partir de aquí. Beta, su cateto opuesto es el que está enfrente, y para beta el cateto adyacente es el que lo toca, mientras que C siempre va a ser la hipotenusa. Entonces A va a ser el cateto opuesto, B va a ser el cateto adyacente y C es la hipotenusa, que es el único valor que nos dan 3 medios. Ahora, la pregunta es, vamos a calcular los dos lados desconocidos. Vamos a iniciar con A. A es un lado desconocido y tenemos que relacionarlo con el lado que conocemos, que en este caso es la hipotenusa. El cateto opuesto sobre la hipotenusa, esa razón tiene un nombre que se llama seno. Por tal motivo vamos a utilizar el seno para poder calcular A. Sustituimos. Seno del ángulo, en este caso el ángulo que vamos a tratar es beta porque es el que nos dan, va a ser igual al cateto opuesto que es A sobre la hipotenusa que es C. Como quiero A, C estorba, está dividiendo, pasa a multiplicar. Aquí está. C pasó a multiplicar a seno de beta. Y ahora intercambiamos la ecuación. Entonces para calcular A multiplico a C por seno de 60. A va a ser igual a 3 medios que es C por el seno de 60. Para poder calcular o saber el seno de 60 tengo que recurrir a la tabla, busco seno de 60 y me da raíz de 3 sobre 2. Como es una multiplicación de fracciones lo hago lineal y me queda 3 raíz de 3 sobre 2 por 2, 4. Y ya conseguí el lado A. Ahora voy a calcular el lado B. Para calcular el lado B, tengo que relacionar a B, que es desconocido, con un lado que conozco, que en este caso es la hipotenusa. A esas dos relaciones juntas se le llama coseno, porque cateto adyacente sobre hipotenusa es coseno. Aplico la definición, luego sustituyo el ángulo por beta, sustituyo el cateto adyacente por B y a la hipotenusa por C. Necesito calcular B, entonces C estorba. Está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Ahí está. C pasó a multiplicar con el coseno de beta. En este caso, coseno a beta lo sustituí. Y aquí debería ir 60. Vamos a ver. Coseno de 60, si nos vamos a la tabla, vale 1 medio. Entonces, vuelvo y repito, aquí donde va el 30 es un 60, porque beta vale 60. Y en la tabla, coseno de 60 vale 1 medio. Y multiplico en forma lineal. 3 por 1, 3, y 2 por 2, 4. Y tenemos que el lado B vale 3 cuartos. Como tarea van a calcular el ángulo alfa. Recuerden que ya tenemos a beta y tenemos el ángulo recto. Nos faltaría alfa. Vamos con el último problema. El cuarto problema me dan dos lados. Me dan un cateto que es B y la hipotenusa que es C. El análisis es el siguiente. Como nos están dando dos lados, la única forma de entrar en un principio a este problema es por el teorema de Pitágoras. Cuando nos vamos a utilizar el teorema de Pitágoras necesitamos saber quiénes son los catetos y la hipotenusa. Uno de los catetos es A y el otro es B. A es desconocido y B es conocido. Y la hipotenusa es conocida. Ahí está. Como tenemos como incógnita un cateto, utilizamos la fórmula de teorema de Pitágoras con el cateto, que es raíz cuadrada de hipotenusa menos el cateto al cuadrado. Sustituimos, el cateto va a ser A, la hipotenusa es raíz de 6 sobre 2, lo elevamos al cuadrado menos el cateto que es
raíz de 3 sobre 2 y lo elevamos al cuadrado. Recuerden que cuando elevamos al cuadrado, ambas partes, el numerador y el denominador, se va a elevar a 2. Raíz de 6 a la 2. Recuerden que una raíz cuadrada, cuando se eleva a la 2, se elimina la raíz y queda 6. Mientras que 2 elevado a la 2, 2 por 2, 4. Entonces queda 6 cuartos. Aquí ocurre lo mismo, raíz de 3 elevada a la 2 se va a eliminar la raíz y queda 3. Y 2 elevado a la 2 va a dar 4, entonces queda 3 cuartos. Como ambos tienen igual denominador, lo que hacemos es restar 6 menos 3. ¿Por qué restar? Porque está negativo. Y eso queda 3 cuartos. Recuerden que raíz de 3 no tiene, pero la raíz de 4 sí es 2. Entonces A vale raíz de 3 sobre 2. Porque la raíz de 4 es 2. Se elimina la raíz para el 4. Y ya tenemos el lado A. Una vez que ya tenemos los lados, vamos a calcular los ángulos. Solamente tenemos el ángulo recto. Necesitamos a alfa y a beta. Entonces, para calcular beta, tenemos que ir... me voy por alfa. Ustedes se pueden ir por beta también lo vamos a conseguir. Voy a buscar alfa. Según alfa tengo que sacar los datos. El cateto opuesto de alfa es B. El cateto adyacente es A. Y la hipotenusa siempre va a ser C en este triángulo. Observen que si yo relaciono a B sobre C, es decir, cateto opuesto sobre hipotenusa, eso va a ser C. Pero ¿por qué yo no elijo a cateto opuesto y a cateto adyacente? Recuerden que la A fue calculada. Si yo me equivoco en la A, me voy a equivocar en lo siguiente. Mientras que B y C eran datos del problema. Si yo utilizo ellos dos, voy a tener menos chance de salir de cometer un error. Vuelvo y repito, no voy a utilizar la A porque A fue calculado y si me equivoqué, voy a calcular mal también el ángulo alfa. Entonces, tomo los valores que me dieron en un principio, que era cateto opuesto B y hipotenusa que era C. Ellos dos juntos se llaman seno, la división de ellos dos. Entonces, utilizo el seno y coloco, el ángulo que voy a utilizar es alfa, porque es el que quiero calcular. Y el cateto opuesto es B y la hipotenusa, y el cateto... y aquí va hipotenusa, que es C. Aquí va hipotenusa. Sustituyo la B, es raíz de 3 sobre 2. Y la C es raíz de 6 sobre 2. Aplico la Carmen Cecilia, la doble C, y me queda 2 raíz de 3 en el numerador y 2 raíz de 6 en el denominador. Observen que este 2 y este 2 cuando se divide da 1, es decir que se cancela. Entonces, como para eliminar la raíz de 6, aplico la conjugada, multiplico raíz de 6 por raíz de 6. Raíz de 3 por raíz de 6 es raíz de 18. Y raíz de 6 por raíz de 6 es 6. 18 se puede convertir en potencia de este modo. La mitad es 9, la tercera es 3 y la tercera es 3. Como el 3 se repite, sale fuera de la raíz. Y el 2, como no tiene par, se queda dentro de la raíz. Entonces, raíz de 18 es 3 raíz de 2 sobre 6. Y ahora, 3 entre 6 no se puede dividir, pero se puede simplificar. 3 tiene tercera y 6 tiene tercera, que es 2. Entonces queda raíz de 2 sobre 2. Me voy a la tabla para ver cuándo el seno da raíz de 2 sobre 2. El seno da raíz de 2 sobre 2 cuando el ángulo es 45. Significa que alfa vale 45. Van a tener como tarea calcular a beta. Para finalizar me van a hacer este ejercicio. Gia, Virginia y Yuna me van a hacer este ejercicio. Y Diego, Isis, David me van a hacer este ejercicio como tarea.